Bienvenidos a Jesús TV. Hoy junto al pastor Benny Hinn vamos a sumergirnos en una de las enseñanzas más poderosas de Jesús, la oración. Los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar porque entendían que la oración era el secreto de su relación con Dios. Y hoy, en este momento, vamos a descubrir juntos cómo la oración puede transformar tu vida, darte fuerza en los momentos difíciles y acercarte más a la presencia de Dios. No importa cuál sea tu situación, la oración es una puerta abierta hacia lo sobrenatural. Así que prepárate, porque lo que aprenderás hoy puede ser el inicio de algo profundo y real en tu caminar con Dios. Me encanta enseñar la palabra. Me encanta venir a ti uno a uno, corazón a corazón, con las Escrituras. En el programa de hoy, en este es tu día, quiero enseñar de nuevo en la oración. Sabes, los discípulos dijeron al Señor, enséñanos a orar. Y creo que esto es todavía nuestro grito. Porque la oración restaura poder. La oración restaura la fuerza espiritual. Paul dijo, renueva mi hombre interno. Renueve mi hombre interno. Pero, ¿cómo? Oración. Ellos que esperan al Señor, renuevan su fuerza. Es un proceso. Es contacto diario con Dios que renueva nuestra fuerza. Aquí es lo que Dios tiene que decir sobre esto. Todos conocen a Isaías 40. Déjame leer esto, Jesús. Verso 28. ¿Has no conocido? ¿Has no escuchado? Que el Dios eterno, el Señor, el Creador de los finales de la tierra, no se desvanecerá, ni siquiera se desvanecerá. No hay busca de su entendimiento. Le da poder al desvanecido, y a aquellos que no tienen poder, le aumenta la fuerza. Escucha con cuidado, porque se está presentando a ti y lo que puede hacer por ti. Incluso los jóvenes se desvanecerán y se preocuparán, y los jóvenes se caerán totalmente. Así que aquellos que son fuertes en el cuerpo se caerán, se caerán. La fuerza natural no lo hará, pero aquellos que esperan al Señor se reanudarán su fuerza. Se montarán con las alas como agujeros. Se correrán y no se desvanecerán, caminarán y no se desvanecerán. Lo que Dios está diciendo es, cuando lees, alcanzarás esa misma fuerza que está en Él, porque Él dice, yo no desvanezco, yo no me desvanezco, y lo siguiente que lees en el versículo 31 es, ellos que esperan al Señor no se desvanecerán ni se asustarán. En otras palabras, ellos tendrán la fuerza de Dios. Donde esté Dios, ellos estarán. Esa es una cosa poderosa que el Señor nos muestra aquí. Y luego Él dice, Él da poder al desvanecido, y a aquellos que no tienen poder, Él aumentará la fuerza, espiritualmente y físicamente. El Señor está hablando de ambos. ¿Ves? La desvanecimiento es una enfermedad. Y la desvanecimiento, como dije ayer, empezó en el jardín cuando Adán se escondió del Señor. No en el Señor, porque esconderse en Dios es la pregunta, esconderse de Dios es la desvanecimiento. Entonces, ahí estaba escondiéndose del Señor, porque pedía. Entonces, el pecado es el problema. La caída del hombre trajo la desvanecimiento. Ahora, podemos derrotar la desvanecimiento en nuestra vida. Podemos ser curados de esta maldita enfermedad si leemos. Pero es nuestra decisión de entrar ahí. Es nuestra decisión de decirle a la sangre, tú vas a obedecer a mí, yo voy a leer. Porque el apóstol Paul dijo en 1 Corintios 9, 27, dijo, pero yo sigo bajo mi cuerpo y lo traigo a la suspensión, menos después de haber pregado a otros, yo mismo seré un castillo. Entonces, lo que dice es, en 1 Corintios 9, 27, es que tengo que forzar mi sangre a la suspensión. Tengo que forzar mi sangre a la suspensión. Significa que la sangre te está luchando de vuelta, luchando. Entonces, estamos en una guerra, estamos en una lucha, pero ganamos cuando leemos y perdemos cuando no leemos. En el programa de ayer, les mostré de Job 21 lo que sucede cuando la gente no lee. Y es muy asustador. No hay consejo, no hay luz, no hay bendiciones o perdón, no hay preservación, no hay protección. Les mostré todo eso ayer.
En el programa de hoy, quiero tratar los tres reinos de la oración y cómo entrar a la presencia del Señor y ver la victoria y llegar a ese lugar donde ahora estás realmente participando con el Señor en la decisión, porque Ezequiel dice eso. Porque el acuerdo con Dios es la forma más alta de la oración, pero lo obtendremos en un segundo. Ahora, aquí es lo que quiero comentarles a ustedes. En Isaías 27, y esto es lo que necesitamos cada día. Y recuerden, el contacto diario es la clave. Jesús dijo, déjanos nuestro día a día, porque cuando neglejas el tiempo con Dios, es cuando tu batería empieza a bajar. Ahora, piensen en esto. Tú cargas tu batería de teléfono o otras baterías que tengas. Saben, como cada día cargo mi teléfono, y lo cargo cada día. Toma, ¿cuánto? 1 hora o así. Piensen en su batería espiritual. ¿Cuánto tiempo toma para cargar? Les diré cuánto tiempo. 2 semanas. He visto esto desde mi propia experiencia. Si quieren estar a la capacidad total de nuevo, cada 2 semanas de la oración, el contacto diario con Dios durante 2 semanas te recargará de nuevo a la capacidad total. Pero si neglejas la oración después de eso, empieza a bajar. Así que debes quedarte diario en contacto con Dios para mantenerlo a la capacidad total. Es importante que comprendan este principio. El día que esperan significa el día que esperan en un proceso de tiempo. No esperar solo por 1 minuto o 1 hora o un día. No. Tienes que continuar esperando. Es esa oración sin cerrar que habla Paul, significa oración continuada, oración diaria. Y el Señor nos enseñó que debemos orar diario. Él dijo, no falte. No desistas, porque cuando desistes, es cuando todo va mal y el enemigo gana fuerza contra ti. Recuerda esto. Cada vez que oras, ganas fuerza contra el enemigo. Y cada día que no oras, él ganará fuerza contra ti y te enloquecerás. Dice en Isaías 40. Dice, el día que esperan al Señor renunciará a su fuerza montado con alas como águilas. Significa que tu discernimiento está de vuelta ahora en el espíritu. Montado con alas como águila significa que estás arriba en los lugares altos de la tierra donde las alas son fuertes, la parte de Dios es fuerte. Y dice que se van a correr. Así que en los lugares altos de la tierra, los lugares de oración y oración, donde la oración puede llevarte. Ahora eres capaz de correr y caer con Dios. Ellos se van a correr y luego caminarán. En el espíritu corremos antes de caminar. No en el cuerpo, en el espíritu. Siempre tienes que correr antes de caminar en el espíritu. Estás corriendo para alcanzar porque, mira, la inocencia de oración te desvanece. La inocencia de oración te lleva a la espalda. La inocencia de oración te pone en la espalda donde Amalek te puede llevar. Porque en el Antiguo Testamento se habla de Amalek matando a los israelíes que estaban en la espalda. Aquellos que no podían seguir la nube fueron matados por Amalek. Bueno, tú y yo tenemos que quedarnos bajo la nube por la oración. Es la oración que te mantiene bajo la nube en el lugar correcto con Dios. Por eso digo que se van a correr. Se van a encontrar con donde está Dios. Y ahora se van a caminar. Significa que su asociación se ha restaurado. Y la asociación con Dios es poderosa porque la asociación con Dios es una oración continuada. Y mientras estás orando diariamente estás exhalando la sangre y exhalando el Espíritu Santo. Lo diré de nuevo. Cada vez que oras haces ufa la sangre y ufa el Espíritu Santo. Así que estás exhalando la sangre e inhalando el Espíritu Santo cada vez que oras. Toma 2 semanas de eso antes de que tu batería esté completamente cargada al 100%. Ahora, cuando estás en ese lugar de oración y cuando todo está bien, aquí es lo que dice en Isaías 27, 5 y me encanta este verso. Let him take hold of my strength that he may make peace with me and he shall make peace with me. Y love this. Por lo tanto, solo la oración te llevará a un lugar donde tengas paz con Dios. Recuerda lo que dijo el salmista en el Salmo 3 porque ves que esta es la clave para la victoria contra el enemigo. No olvides lo que te estoy diciendo ahora. Si quieres ver la victoria sobre Satanás, solo llega a través de la oración. Dice esto. Dice que había problemas. ¿Cómo se han multiplicado mis angustias? Este es el versículo 1, Salmo 3. ¿Cómo se han multiplicado mis angustias?
¿Son muchos los que se levantan contra mí? ¿Te sientes así? Estás tú, tienes enemigos que no conocías y problemas que no planeaste. Bien, nos pasa a todos. ¿Cómo se han multiplicado mis angustias? ¿Son muchos los que se levantan contra mí? Muchos son los que dicen de mi alma que no hay ayuda para él en Dios. Pero tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aquí está la clave. Clamé al Señor con mi voz, eso es oración. Me escuchó desde su monte sagrado. Lo siguiente que lees es lo tranquilo que se volvió. David ahora de repente está en paz. Dijo, clamé al Señor. Él me escuchó y luego me acosté y dormí. Desperté porque el Señor me sostuvo. Me encanta el versículo 6. No temeré a los miles de hombres que se han puesto en mi contra por todos lados. En el versículo 1, tenía miedo. En el versículo 6, estaba bien. Está perfectamente sano, bien y en paz. ¿Por qué? Porque ha invocado al Señor. Y cuando invocas al Señor, tus enemigos huirán. Salmo 56. Me encanta este versículo. El versículo 9. Cuando clamé a ti, mis enemigos se volvieron atrás. Esto sé, Dios está de mi lado. Así que, si quieres ver al enemigo huir de ti, la oración es la clave. La oración y solo la oración lo logrará. Salmo 56, versículo 9. Cuando clamo a ti, mis enemigos se vuelven atrás. Bien, ahora. Los 3 reinos de la oración. Empecemos, y vayamos, por cierto, a Mateo, porque quiero mostrarles esto. Esto es realmente poderoso. El Señor dijo que debemos comenzar pidiendo. Este es el reino de las peticiones, el mundo de las peticiones. Aquí es donde sabemos lo que necesitamos. Ya sabes, la salvación para nuestros seres queridos. Ayuda y sanación, etc. Así que ahora estamos leyendo Mateo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá. Estos son los 3 reinos de la oración. Comenzamos con el mundo de las peticiones. Así es como entramos en el antiguo pacto. Moisés construyó el tabernáculo que tenía 3 secciones. Tenía el atrio exterior, lugar santo, lugar santísimo. En el atrio exterior estaba el altar del sacrificio y del trabajo. Este es el lugar donde hacemos nuestras peticiones que conocemos. Hacemos nuestras peticiones al Señor y venimos y decimos, Padre, aquí está mi lista de oración. Y hacemos nuestras peticiones. Pero también ese es el lugar donde el enemigo puede atacarnos y acosarnos y nuestras mentes divagamos y nos cansamos y queremos, ya sabes, decir amén e irnos. Pero no, tienes que quedarte porque cuando te quedes, llegarás a un gran avance. Y cuando llegues al lugar sagrado de la oración, este es el segundo reino que se llama el reino de la búsqueda. Jesús dijo, busca. Ahora pedimos respuestas, pero buscamos al Señor. No estamos buscando respuestas ahora, estamos buscando a Jesús. Pedid, así que pedimos las cosas que necesitamos. Que vuestras peticiones sean conocidas, dice la Biblia, pero ahora buscamos. El mundo que busca es que nosotros lo busquemos a Él. Buscamos al Señor. No buscamos milagros. No buscamos respuestas. Buscamos a la persona de Cristo Jesús. Lo buscamos a Él. Y se nota la diferencia porque de repente las palabras se vuelven pocas. Como dice Job 5, que sean pocas tus palabras. Tus palabras se vuelven pocas. Y ahora, de repente, todo lo que dices, lo dices en serio. No es repetitivo, va directo al grano. Y todo lo que dices lo dices en serio y las lágrimas entran en ese ámbito. De repente, estás llorando, estás adorando, estás alabando. Ni siquiera eres capaz de dejar de orar en el Espíritu. No eres capaz de dejar de alabar a Jesús y amarlo y decirle lo precioso que es para ti. Ese es el reino de la búsqueda. Pero el reino de la búsqueda ni siquiera lo es todo, porque ahora tienes que entrar en el reino de los golpes. Estamos golpeando, pero ¿a qué estamos golpeando? Estamos golpeando a una puerta. ¿Quién es la puerta? Ah, es el Señor. Es el Señor.
Así que cuando Jesús dijo llama, estaba diciendo llama a mi corazón. Él estaba diciendo, no estaba diciendo que toquen a alguna puerta de alguna habitación. Él es la puerta. Él dijo, yo soy la puerta. Ahora, cuando llamas a la puerta, estás dentro, estás en el Espíritu, estás en el reino del Espíritu. Ahora estás caminando en el Espíritu y algo sucede. En el momento en que comienzas a caminar en el Espíritu, la carne muere. Dice que caminen en el Espíritu y no satisfarán los deseos de la carne. Instantáneamente, ya que están en ese tercer reino. Y eso sucede, por cierto, les llevará probablemente 1 hora y 1 hora y media. Nunca había visto que llegara tan rápido. Así que hay que dedicarle tiempo. Esa es la clave. Este es el precio. Este es el precio que tendrás que pagar. Este es el precio que todos tenemos que pagar. Nadie puede entrar en la presencia del Señor en 5 minutos. Eso es imposible. Porque hay un plan. Hay una hoja de ruta, como yo la llamo, porque Dios no te permitirá entrar en su presencia sin pasar primero por el altar del sacrificio, que es donde se aplica la sangre. Donde tienes que pasar el trabajo. Donde la palabra de Dios comienza a afectarte. Y todo eso sucede en el atrio exterior. Todo esto sucede en el ámbito de la petición. Por eso no es correcto simplemente hacer peticiones sin las promesas de Dios a tu lado. Porque tienes que orar según las Escrituras. Hay que orar las promesas. Cuando yo oro, no digo, Señor, salva a mi familia, ayúdame, bendíceme. Estoy diciendo, Señor, dilo tú. Señor, tú dijiste en tu palabra. Todavía estoy en el ámbito de las peticiones porque ahí es donde está el trabajo. Por favor, escúchame, esto es importante. No se puede orar a menos que uno se acerque al altar del sacrificio y aplique la sangre. Es imposible entrar en la presencia de Dios sin la sangre. Eso es lo primero que se hace. Entonces llegas al trabajo donde la palabra de Dios comienza a alabarte. Y en la oración, le dices al Señor. Al Señor le dices, Señor, tu palabra dice. Tu palabra lo dice, pero todavía estás en el reino de pedir, ahora entras en el reino de buscar. ¿Qué hay en el reino de la búsqueda? En el reino de la búsqueda está el candelabro a tu izquierda y el pan de la proposición a tu derecha y el incienso frente a ti. Por lo tanto, allí es donde buscas en la luz de Dios. Lo estás buscando como el único pan para tu vida. Y ahora entras en alabanza y adoración. Estás buscando ese mundo bendecido que busca. Estás buscando a Jesús. Y en los minutos que lo hagas, entrarás en el Espíritu. Y cuando estés en el lugar santísimo, prevalecerá el silencio. Quédate quieto y sabe que yo soy Dios. Salmo 46. Entras en ese lugar donde ahora Dios te habla a ti en lugar de que tú le hables a Él. Y es aquí donde tu fuerza ahora se restaura con poder y belleza. Y de repente todo está bien. Y en ese lugar, algo comienza a suceder. En Ezequiel, esto es realmente muy poderoso. Ezequiel 22. Ahora bien, aquí es donde, y debo decir que no muchos cristianos entran en ese punto porque muchos de nosotros decimos amén mucho antes de que Dios esté listo para nosotros. Decimos amén y nos vamos. Algunos dicen amén y se van al atrio exterior. Otros dicen amén y se van al lugar santo. Bueno, al menos lograron algo porque ahora están buscando a Jesús. Pero Dios quiere que te asocies con Él para influir en las naciones, en tu familia y en el mundo. Piensa, cuando te unes a Dios en ese lugar santísimo, cuando entras en ese lugar de asociación, esto es lo que sucede. En Ezequiel 22, esto es fantástico. Versículo 33, cuando dice, busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y se pusiera en la brecha delante de mí, a favor de la tierra que yo no destruiría. Tú te conviertes en un intercesor. La intercesión comienza aquí. Es Dios el Espíritu Santo quien toma tu vaso y te conviertes literalmente en un vaso de intercesión y oración. Dios comienza a usarte y a través de ti afecta a las naciones del mundo. Ya sabes, bastaron 120 para sacudir el mundo. Se necesitaron 3 hombres para traer el avivamiento galés que entró en esa ronda. No se necesitan muchos para sacudir el mundo. Se necesitan pocos que permanezcan el tiempo suficiente hasta que Dios entre.
Cuando Dios entra, ahora porque dice, busqué un hombre, busco a alguien que pague el precio y se tome el tiempo para esperarme porque dice, espera en el Señor. Renovarás tus fuerzas. Entrarás en esos lugares altos como el águila. Correrás, alcanzarás a Dios y caminarás y tu comunión será restaurada. Pero ahora, mientras esperas, la paz llega a tu vida. Isaías 27, 5. Tienes unidad y paz con Dios Todopoderoso y te vuelves uno con el Señor en comunión. Esto es así porque dice que caminarán. Tu comunión está totalmente restaurada. Ahora, cuando tu comunión se restablezca, Dios dice, bien, ahora puedo usarte. Y ahora dice en el versículo 31, por eso derramé mi ira, porque Dios no pudo hallar a nadie. Los consumí a causa de mi ira. Piense en cuánto juicio ha caído sobre las personas y las naciones del mundo porque la gente no ha entrado en ese lugar santísimo para orar y buscar a Dios. Piense en lo que Dios puede hacer a través de usted. Ahora bien, Ezequiel 36 me dice que cuando entramos en ese lugar, los movimientos en el cielo se restringen o se desatan según lo que suceda en ese lugar de oración suyo. Porque en Ezequiel, ahora recuerden, estoy hablando de aquellos que entran. No pueden afectar las decisiones celestiales. No pueden restringir o perder los poderes celestiales si están en el atrio exterior. No puedes lograrlo si estás en el lugar santo. Solo lo puedes lograr si estás en el lugar santísimo. Cuando estás en el lugar santísimo, es cuando Dios dice, está bien, todo lo que digas y yo esté de acuerdo con nosotros, lo haremos juntos. Este es el lugar del acuerdo. Acuerdo, esto es algo poderoso que acabo de decir aquí. Ezequiel 36, versículo 37 dice, así dice el Señor Dios, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Los multiplicaré con hombres como un rebaño. Así que Dios ya ha decidido multiplicar a Israel como un rebaño, pero está buscando a alguien que esté de acuerdo con él para hacerlo. Dios ya ha acordado multiplicarlos. Dios ya ha decidido bendecirte. Dios ya ha decidido sanarte y hacerte completo desde la cabeza hasta la planta de los pies. Él solo está buscando a alguien que esté de acuerdo con él. Pero el acuerdo no es posible en el atrio exterior, ni en el lugar santo. El acuerdo solo es posible cuando uno se vuelve uno con Él en el lugar santísimo. Eso es todo. Y cuando estás ahí, de repente todo se restaura. Te conviertes en un vencedor. La oración y los vencedores. No se puede vencer sin la oración. ¿Recuerdas que en Romanos 8, 26 y 27 se habla de que el Espíritu Santo ayuda nuestras debilidades y nos lleva a un estado de oración perfecta en el Espíritu? Lo siguiente que leemos es que somos más que vencedores. Bueno, no puedes ser vencedor a menos que comiences con la oración. Y en Apocalipsis 2, 26, habla de lo mismo, que la victoria es el resultado de la oración. El poder se restaura solamente en la oración. Adán perdió el poder de Dios cuando dejó de orar. ¿Recuerdas eso? Dios le dio todo el poder, todo el dominio. ¿Cómo lo perdió? Lo perdió cuando se escondió de Dios. Todo se perdió. Cuando el pecado entró y se escondió de Dios, es decir, la falta de oración, dejó de orar, el poder se perdió. Jesús hizo una declaración muy poderosa en Lucas capítulo 10 cuando les dijo a sus discípulos, orad. En el versículo 2, les dijo, orad. Permítanme leerles esto. Lucas 10, 2, dice, orad para que el Señor de la mies traiga obreros a su mies. Lo siguiente que leemos es el versículo 19, he aquí os doy poder. El poder se restaura solo cuando oramos. Así que la oración y el poder están conectados. No se puede experimentar el poder de Dios sin la oración. Así que, de nuevo, me he quedado sin tiempo. Como quisiera tener más tiempo para hablarles de esto, pero quiero enviarles como regalo, mi enseñanza sobre la oración y el ayuno, adquiéranla hoy con una guía de estudio que los ayudará. Quiero ayudarlos a orar, así que por favor adquieran esto. Pero ahora oremos. Creamos, Dios, que tu vida de oración estallará de poder. Creamos, Dios, que tu fuerza se renovará de esta manera. En el nombre de Jesús, Señor, venimos de acuerdo. Te ruego, Señor, que les concedas ese deseo poderoso y santo.
Concédele a quien hoy vela, Señor, ese deseo poderoso de buscarte con todo su corazón y encontrarte. Querido Jesús, dijiste, ven a mí, yo te daré descanso. Hemos explorado el poder transformador de la oración en nuestras vidas y cómo puede traer paz, fortaleza y dirección en medio de cualquier circunstancia. La oración no es solo una conversación, sino una conexión vital con Dios que nos transforma desde adentro hacia afuera. A medida que cerramos este tiempo juntos, te animo a llevar esta enseñanza a tu vida diaria, permitiendo que la oración se convierta en una fuente constante de guía y consuelo, que el compromiso con tu vida de oración te acerque más a Dios y te fortalezca en cada paso del camino. Gracias por estar aquí y que la paz y la gracia de Dios te acompañen siempre.